A pensar más con Rosa María Palacios. Se los voy a explicar lo más despacio que pueda. ¿Cuál es la nueva línea de investigación? Ojo, acá todo hay que probarlo. La nueva línea de investigación es la siguiente. Vamos con calma. Keiko Fujimori recibe un dinero en calidad de donación. Como ustedes saben perfectamente, las donaciones entre particulares están inafectas al impuesto a la renta. Muy bien. Sin embargo, las donaciones particulares están sujetas a algunos requisitos. ¿Ok? Las donaciones de campaña están sujetas a los requisitos establecidos en la ley de partidos políticos. Sabemos perfectamente que en el caso de Keiko Fujimori esos requisitos no se cumplieron, porque el señor Dionisio Romero dio muy por encima del monto, en 17 partes, en fin, todo lo demás. No se cumplieron los requisitos de la ley de partidos políticos. Pero ustedes podrían decir, se cumplieron los requisitos del Código Civil. ¿Qué tiene que ver el Código Civil en todo esto? Que es bien importante, porque siempre hablamos del Código Penal y poco del Código Civil. El Código Civil, en la parte de contratos, establece las reglas para la donación. ¿Por qué? Porque la donación es un contrato. La donación es un contrato. Yo me obligo a entregar una cantidad de dinero, un bien mueble, inmueble, etcétera, bajo determinadas condiciones. Entonces, la donación que está exonerada del impuesto a la renta en nuestro sistema tributario es una donación que o se ajusta a lo establecido en la ley de partidos políticos, que marca un estándar más alto, o se ajusta en el mínimo caso a lo establecido en el Código Civil. ¿Y cuáles son los requisitos para la donación de dinero bien mueble en el Código Civil? Para que exista donación y por tanto estar exonerada del impuesto a la renta, tiene que constar la donación de dinero en un documento de fecha cierta, notarial, que tú puedas acreditar la fecha en que has realizado esa donación. El señor José Ugaz, abogado personal del señor Dionisio Romero para esta materia, ha dicho en una entrevista que el señor Romero llegaba con un maletín, lo dejaba sobre una silla, hablaba y tomaba un café con la señora Fujimori, no le decía cuánto había en el maletín y ella jamás lo contaba. ¿Qué fecha cierta puede haber si ni siquiera tienen constancia ninguna de las dos partes de la transacción física? Miren lo grave. Según el Código Civil, si la donación es superior al 25% de una OIT, si yo te dono más de 1.000 soles, tiene que haber un documento de fecha cierta. Podemos discutir si la transacción bancaria efectivamente es un documento de fecha cierta, porque queda constancia que yo de mi cuenta mando a ti de tu cuenta una cantidad de dinero. Pero tiene que haber un documento de fecha cierta. La mejor forma de acreditar una fecha cierta es notarialmente. ¿Ok? No existe documento notarial en esta materia. Sin embargo, Keiko Fujimori y su organización se acogen a la inafectación de las donaciones para no pagar tributo sobre esa renta percibida por Keiko Fujimori en el momento en que le traigan el maletín a título personal y sin condición alguna. En lo que ha dicho el señor Ugaz, sin condición alguna, perfecta. Entonces, la señora Keiko Fujimori recibe un dinero sin condición alguna que podría haber gastado en su campaña como podría no haber gastado en su campaña. Entonces, si no es una donación en los términos establecidos en la ley de partidos políticos y menos en los establecidos en el Código Civil, entonces hay delito de defraudación tributaria. Y ustedes dirán, pero ha prescrito. Acabo de revisar la ley. ¿Ustedes saben quién agravó las penas? Ollantumala. La pena máxima en el tipo agravado es 12 años. Está vigente. Pero no solamente eso, sino que ahí viene la parte más complicada.
Si Keiko Fujimori se queda con un dinero que le ha sido entregado para hacer su campaña y construye una fortuna personal y la oculta a través de terceras personas, ¿no es cierto? Ese dinero es lavado. ¿Por qué? Porque el delito fuente es defraudación tributaria. Entonces, el ocultamiento, y la ley de lavado de activos dice específicamente que el lavado puede ser derivado de defraudación tributaria. ¿Se dan cuenta el enredo en que se ha metido por estas declaraciones del señor Romero? Empecemos de nuevo. Una donación que no tiene ninguno de los requisitos, ni siquiera del Código Civil, para ser considerada donación. Lo único que te piden es un escrito de fecha cierta y no hay. No hay. Una inafectación, porque son rentas inafectas, que percibe Keiko Fujimori y que si no usa para la campaña, sino para su propio beneficio, constituye un acto de ocultamiento. Delito fuente, defraudación tributaria. Acto de ocultamiento, lavado de activos. Pero no lo hace sola. Lo hace con un grupo de personas. Organización criminal. Es gravísimo para Keiko Fujimori. No para el señor Romero, probablemente. Que en efecto, ¿no es cierto?, tendrá que dar cuenta a sus accionistas. Porque el problema del señor Romero es que se apropió del dinero de sus accionistas para entregárselo a Keiko Fujimori y lo imputó al gasto. Y a sus accionistas no le preguntó si quería hacerlo o no. Ese es el problema del señor Romero dentro de su corporación. Pero para Keiko Fujimori, acá hay un problema mucho más serio. Y por los montos, no estamos hablando de donaciones de 5.000 soles, 10.000 soles. Estamos hablando de montos de 3.650.000 dólares, más los otros montos ya sumados. Es evidente, como reitero, o que no se gastó en la campaña, o que la campaña costó muchísimo más de lo declarado a la OMPE. Entonces, ¿qué debe hacer una investigación preparatoria en esta materia? Primero, hay que decirlo, no corresponde al señor José Domingo Pérez ni al equipo especial, porque el equipo especial solo ve Lavallato. Esto es un asunto completamente distinto y tendría que ir a la investigación directa de lavado de activos. Y el problema ahí es que hay que probar varias cosas. O sea, Keiko Fujimori puede organizar una muy buena defensa, pero tienen que probarle varias cosas. La primera es que hubo un excedente en esa campaña. Entonces eso demanda un peritaje de la campaña del 2011. Lo segundo es que ella ocultó bienes, lo que demanda un peritaje de la familia Fujimori, de sus hermanos, de ella, del señor Margrito y de otras personas cercanas que podrían haber coadyuvado al ocultamiento de estos bienes, que constituyen hoy su fortuna personal. Entonces tiene que haber mucha actividad probatoria. ¿Lo querrá hacer la Fiscalía? No lo sé. Pero las revelaciones son mucho más complicadas de lo que a simple vista parecían ser. Para Keiko Fujimori. O sea, ahora aparece la figura de lavado de activos, pero por otra arista. Por defraudación tributaria. No por lo que sostenía la Fiscalía. No por cohecho. Porque no hay ningún cohecho. Podría haberlo, pero no han podido probarlo. Ahora, todo esto, señores, es una línea de investigación, es una tesis. No digo que haya sucedido, pero sí le abre una tesis de investigación a la Fiscalía. Bien interesante. Diferente. Y si la abre para Keiko Fujimori, como siempre decimos, la abre para todos. Y para todos en todo el Perú, ojo, ¿eh? Todos los que se han tirado el vuelto dicen, bueno, tirarte el vuelto no es delito. Sí, tirarte el vuelto no es delito. Pero el problema es que hay defraudación tributaria. Y como la pena es de 12 años, la campaña del 2011 todavía está sin prescribir. Hay que apurarse un poquito, ¿no? Porque no llegan, pero aun cuando el delito de defraudación tributaria no tenga sentencia, ojo, sí se puede lograr una sentencia por lavado de activos. Pero tienes que documentar bien la defraudación tributaria. No es tan sencillo. No tienes que probarla en un juicio, pero tienes que documentarla porque es el delito fuente.